¿Cuáles son esas pruebas que nosotros tenemos para la detección de la COVID-19? ¿Y cuándo es recomendable realizar este tipo de pruebas para nosotros tener resultados fiables? Mi nombre es Kevin Aldair Ortiz, soy estudiante de medicina, esto es Medicina Repasos y hoy día hablaremos acerca de los tipos de pruebas que existen para la detección del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. A continuación, el video. Entonces, las pruebas que nosotros vamos a tener para la identificación del SARS-CoV-2 van a ser, primero, la prueba de PCR, la prueba de anticuerpos y la prueba de antígenos, ¿sí? Teniendo la prueba de PCR, que esta sería la prueba que se realiza para la identificación del material genético, ¿sí? Con sus siglas, que significa reacción de cadena polimerasa, que sería un test de amplificación de los ácidos nucleicos, en sí, el material genético. Entonces, esta prueba se coge el material genético del virus y se trata de identificar los genes propios de este. Los genes que se identifican son tres principalmente: el gen E, el gen N y el gen RD-RP. El más recomendado para identificación según la OMS es el gen E, ¿sí? En esta prueba nosotros es la típica que nos van a realizar con el hisopado, ¿sí? Como mencionamos, se va a tratar de obtener una muestra del virus para evaluar su material genético. Como sabemos, el virus se excreta principalmente por lo que sería o se va a encontrar en las heces, en la nasofaringe, en la orofaringe, en los pulmones. Y si ustedes me dicen si le podemos encontrar en estos lugares, ¿por qué la necesidad de que nos metan el hisopo? ¿Sí? Porque se ha identificado que donde más se va a encontrar más cantidad de este virus es en la nasofaringe. Y si ustedes ven en esta imagen, la nasofaringe se encuentra posterior a lo que serían las fosas nasales, ¿sí? Superior a la orofaringe, por lo cual es necesario introducir el hisopo, aunque un procedimiento molesto pero necesario para que los resultados sean veraces, ¿sí? Entonces aquí este procedimiento se le va a meter el hisopo hasta el fondo de la nariz hasta que se llegue la muesca de las fosas nasales y se va a girar todo el hisopo por 5 a 10 segundos, obteniendo una muestra de lo que sería el virus para la posterior evaluación y la identificación de estos genes. Como vemos que aquí se va a identificar el material genético del virus, o sea, su material genético, vamos a tener aquí una sensibilidad y una especificidad que bordean superior al 95%, con una especificidad casi del 100%, por la razón de que se identifica el material genético, los genes del coronavirus, del SARS-CoV-2. ¿Sí? Posterior a esta, nosotros vamos a tener la prueba de lo que serían los anticuerpos, ¿ya? Esta prueba de anticuerpos es la típica prueba que nos sacan sangre, ¿ya? En esta prueba nosotros vamos a identificar la presencia de anticuerpos. Tanto de esos anticuerpos son lo que se forma cuando nuestro cuerpo tiene contactos con el virus, ¿sí? Esas son las inmunoglobulinas G e inmunoglobulina M, que la dependencia o la existencia de cada una de estas nos va a orientar si se encuentra en la fase aguda de la infección o si es una infección pasada. Para la interpretación de estas inmunoglobulinas hablaremos de un posterior video, ¿sí? Entonces, con estas pruebas de inmunoglobulinas nosotros identificaremos si ya se encuentra en infección o si ya se encuentra en una infección pasada. Esta también tiene una sensibilidad muy alta, por lo que nos ayuda también como una prueba para la identificación del SARS-CoV-2. Por último, nosotros vamos a tener la prueba de antígenos. ¿Qué es esta prueba de antígenos? Esta prueba de antígenos es la identificación de las proteínas del coronavirus, que en la presencia de nuestro cuerpo actuarían como antígenos, ¿sí? Normalmente la partícula del virus, de esta partícula viral, va a estar formado por una nucleocápside, donde van a estar las proteínas N, ¿sí? Una de envoltura, las proteínas tipo E, las de espiga, las de spike, proteína tipo S, y las de membrana, proteína tipo M, teniendo 4 tipos de antígenos que nosotros podemos encontrar. Aquí, para la detección en esta prueba, se recomienda que se identifique el antígeno N de la nucleocápside, o el antígeno S de la proteína spike. ¿Sí? Con cualquiera de estas dos nosotros podemos identificar la presencia de los antígenos del COVID, en la enfermedad de la COVID, ¿sí? En lo que sería del virus SARS-CoV-2.
Muy bien, por último vamos a identificar cuándo nosotros podemos usar las pruebas que ya mencionamos. Entre las pruebas que más vamos a usar va a ser la prueba de PCR y la prueba de inmunoglobulinas. No tanto la de antígenos porque no tiene tanta especificidad y sensibilidad como las que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, antes de nosotros saber qué pruebas realizar, nosotros tenemos que saber en qué periodo nos encontramos. Para ellos, aquí tenemos representado una recta. El inicio de aquí es cuando usted tiene contacto con algún paciente que sea positivo para COVID. Este sería el periodo de incubación. Es decir, aquí el virus se va a estar guardando, se va a estar preparando para producirle la infección, pero aún no va a tener usted. ¿Sí? Solo se va a estar guardando, preparándose el virus. Este periodo de infección va a estar entre un lapso de 2 a 14 días, con una media de 3 a 14 días, con una media de 5 a 6. ¿Sí? De 5 a 6 días. Ese va a ser el periodo de incubación, cuando el virus se va a estar preparando. Luego de ello, vamos a tener el periodo de la infección aguda. En esta infección aguda, aquí en las personas con sintomatología leve, va a ser de aproximadamente 24 días. En personas con sintomatología grave, este periodo se puede alargar. Y por último, vamos a tener la infección pasada. La infección pasada ya en las personas que tuvieron la infección y la superaron, ¿sí? Entonces nosotros, en el periodo de incubación, la única prueba que nos va a servir para detectar va a ser la prueba de PCR, como tenemos aquí, en el periodo de infección aguda, en el periodo de incubación. La prueba de PCR, porque aquí, si le realizamos una prueba de inmunoglobulinas, no nos va a servir, ¿sí? Entonces, periodo de incubación, la prueba que me va a servir para yo saber, por ejemplo, si tuve en contacto recién con una persona a los 5 o 6 días, yo me hago la prueba de PCR, a los 3 días me hago la prueba de PCR, se puede encontrar. Aquí el virus está incrementando la carga viral, ya, pero se puede encontrar. Aquí, en lo que sería la infección aguda, podemos identificar esta fase o identificar al virus con la prueba de PCR o la prueba de inmunoglobulinas. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos nosotros podemos utilizar en la fase de infección aguda. ¿Cuál es esta infección aguda? Cuando ya empezamos a presentar síntomas, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a presentar síntomas y llega un pico más o menos al sexto día donde se puede ser más sensible, ¿ya? Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a poder realizarnos esta prueba para evitar que nos salgan lo que serían falsos negativos. ¿Qué son estos falsos negativos? Es decir, que la prueba le arroja que usted no tiene la enfermedad, pero en realidad sí la tiene, ¿sí? En este lapso. Y por último, el último periodo, vamos a tener en la infección pasada, que aquí también nos va a servir la prueba de inmunoglobulinas y la prueba de PCR, ¿sí? Como vemos, desde la infección aguda hasta la infección pasada, las pruebas que nos van a ayudar a identificar va a ser PCR e inmunoglobulinas. Pero en el periodo de incubación, cuando recién tuve contacto, ha pasado un lapso de 12 días, por decirle, en personas que se puede extender ese tiempo, y yo me hago una prueba de inmunoglobulinas, hay la posibilidad de que no salga, de que salga negativo, ¿sí? Pero esto no significa que no tenga la enfermedad, ¿ya? Ahí tenemos que realizarnos la prueba de PCR, por esta situación de que está en el periodo de incubación. Y recordemos que aquí, en el periodo de infección aguda, cuando ya presentan los síntomas y en adelante, podemos realizarnos la prueba de PCR e inmunoglobulinas, siendo la PCR la prueba más sensible y específica. Eso sería en cuanto a las pruebas que nosotros podemos realizar dependiendo de la etapa en la que nos encontremos de la enfermedad, ¿sí? Cabe recalcar que estas pruebas por sí solas no se deben realizar. Siempre se debe estar acompañado de la opinión médica y esta debe estar acompañado de la clínica del paciente y de la epidemiología, ¿sí? Además de que se pueden utilizar otras pruebas más. Y recordando que la prueba de PCR lo que nos ayuda a identificar es la presencia del virus. Y con la prueba de inmunoglobulinas nos ayuda más a identificar en qué tipo de la etapa de la enfermedad se encuentra, ¿sí? Es por ello que estas pruebas se deben utilizar conjuntamente y siempre acompañado de una opinión médica. Eso es todo por hoy día, chicos, y hasta el próximo video.